Muy buenas tardes a todos. Qué pena, estoy llegando al Bueno, trabajo, pues me conecto tarde, Buenas pero creo que tardes. no han empezado. 8 en punto. No, todavía, todavía. Alcancemos, Yo buenas también tardes estaba a todos. preocupada. 8 en punto. Empezamos entonces nuestro estudio del día de hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el día de hoy, lo que nos vas a enseñar sobre la vida de Isaac. Te pedimos que nos dé sabiduría para entender. Dirige este estudio, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Eh, Amén. bueno, hemos hablado de Isaac. Hoy día deberíamos terminar con la vida de Isaac, recordando siempre que el nombre, cuando le pusieron de nombre Isaac, era en cierta manera a propósito de Dios, para que tanto Sara como Abraham recordaran que se Sí, rieron del poder de Dios, ¿no? Se rieron y no creyeron en el poder de Dios. Entonces, en nombre de Isaac, ya hemos dicho, recordarles que sus vidas eran guardadas y protegidas por el Dios de los imposibles. Dijimos la semana pasada que cuando hablemos cuando hablemos de Isaac, recordemos que estamos hablando del habrá algo que sea difícil para mí. Esta es la frase que está relacionada con la vida de Isaac. Siempre que piensen en Isaac, piensen en esta frase. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y otra cosa que también hemos visto era lo que significaba la vida de Isaac en términos de cuando la voluntad humana, los límites del cuerpo, las barreras de los recursos, el concepto de imposible en términos humanos, caen cuando aparece la soberanía divina, ¿no? Cuando Dios agarra y dice, todavía no he dado mi última palabra. Entonces, todo esto encierra la vida de Isaac, ¿ok? Ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de su matrimonio. Y nuevamente el matrimonio de Isaac nos recuerda especialmente la dirección y la providencia divina, aún para formar nuestras familias. Antes de entrar al tema de Isaac y su matrimonio, quiero recordar un estudio que dio Reina Nacarino, reina de Won, cuando estábamos jovencitos en el seminario. Llevábamos un curso que era el curso de homilética. En el salón éramos aproximadamente 50 alumnos y el semestre, los cursos que llevábamos duraban 60 días, o sea, 2 meses. Y luego cambiamos de curso, luego cambiamos de curso. Y llevamos el curso de homilética y a cada uno de nosotros nos tocaba predicar. De los 50, predicaban 3 personas cada día. 3 personas cada día. Y algunos tenían que repetir, ¿no es cierto? Entre ellos estaba Reina. Reina era muy buena maestra y se le pidió que diera un estudio. Y ella en ese tiempo trabajaba, estaba encargada de las jovencitas en la iglesia. Entonces ella preparó un material y hasta ahora me acuerdo del material porque me encantó el bosquejo que ella dio. Y es un tema sobre Adán y su ayuda idónea. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 15 al 18. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 18. Mi vida, por favor, leen.
No puedo leer ahorita porque está rebobinando mi celular. ¿Puede alguien leer? Ok, Shari. Ok, Génesis 2 del 15 al 18. ok. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el internet apareció un chiste, ¿no? Le preguntan a un hombre, le dicen, ¿no te da pena ver a todos tus amigos casados y tú sigues soltero? Y su respuesta fue, sí, me da muchísima pena, pero no sé cómo puedo ayudarlos a salir de la situación. Eh, el- en el mundo actual, la soledad es sinónimo de libertad. En realidad no es libertad, es libertinaje. La gente que está sola siente que puede hacer lo que le da la gana. Pero la Biblia menciona que la soledad no es buena. El versículo 18 dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. O sea, a la luz de la Biblia, no hemos nacido para vivir en soledad. No hemos nacido para vivir en soledad. En realidad nos sentimos realizados, plenos, cuando vivimos en comunidad o en relación con otras personas. Entonces, en el pasaje, cuando dice la soledad, no es bueno que el hombre esté solo, Dios planea una solución y dice, le haré ayuda idónea para él. La palabra idónea que aparece en el hebreo es todo lo que un pintor necesita para acabar su obra. Es decir, un pintor quiere hacer una obra de arte, pero necesita muchas cosas. Necesita herramientas, pinceles, pinturas, un lienzo, un marco. Necesita un caballete para poner el cuadro. Necesita comer, necesita descansar, necesita vestirse. Todo eso, todo lo que el hombre necesita para realizar su obra, eso es la palabra idóneo. Eso significa idóneo. Cuando Dios dijo que le iba a hacer a Adán una ayuda idónea, estaba diciendo que le iba a dar lo que Adán necesitaba, lo que Adán necesitaba para poder alcanzar y realizarse como persona. Entonces, la ayuda idónea que Dios pensó en el hombre es aquella persona o es esa ayuda, no es una carga, no es, no es un lastre, no es un castigo, es una ayuda, es todo lo que el hombre necesita para poder alcanzar los objetivos y realizarse como persona, ¿no? Ese fue el plan de Dios. Entonces, esto nos enseña algo, ¿no? Que no necesitamos en el matrimonio, no estamos en competencia. No estamos en competencia para ver quién es mejor, quién es más fuerte, quién es más autónomo, quién es más independiente. Eso no es al revés, exactamente al revés. No se trata de que los cónyuges sean tan independientes que no se necesiten. Al revés, se necesita que los cónyuges estén tan unidos que se necesiten mutuamente para poder realizarse como personas. Y eso es importante porque no necesitamos personas que nos resten, sino que nos sumen. ¿Ok? Personas que sean una fuente de motivación
para nuestra fe y no una piedra de tropiezo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay muchos factores, divorcios, muerte prematura, personas que abandonan el hogar, que nos encontramos con una gran cantidad de personas que viven solas y que muchas veces llegan a la iglesia, y la iglesia es una fuente para poder apoyar a estas personas en su soledad, ¿ok? Pero muchas de estas personas buscando salir de la soledad, se meten en relaciones complicadas. Se meten en relaciones que en lugar de sumarles, les restan. Se buscan un compañero, pero al final ese compañero termina siendo una carga, un lastre. ¿Ok? Entonces, la soledad no es buena. Pero como decía un amigo, mejor es estar solo que mal acompañado, ¿no? Vamos a leer el versículo 19 al 20. Nena, por favor, léelo. Génesis Ok. 2, del 19 al 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ok, Dios le da un trabajo a Adán. Adán está concentrado en su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Ponerle nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Y a la hora en que iban pasando el león y la leona, el elefante y la elefanta, se dieron cuenta que Adán no tenía pareja, ¿no? Todos tenían pareja, varón y hembra, pero para Adán no había pareja. Versículos 21 al 22. Silvia. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Muy bien. Dijo en- Ahí no. Y la trajo al hombre. Entonces, ahí Dios le provee la ayuda idónea. ¿Qué fue lo que enseñó Reina en ese estudio que hasta hoy me recuerdo? Dijo 3 cosas. De este pasaje se desprenden 3 cosas que debemos recordar siempre en cuanto a nuestra pareja, en cuanto a nuestra ayuda idónea. Primero, Adán no estaba ni preocupado ni obsesionado en buscar una pareja. ¿Ok? Adán estaba concentrado en servir a Dios en el plan que Dios le había dado. La preocupación de Adán no era conseguir pareja, era servir a Dios. Punto 1. Punto 2. Lo que a Adán le interesaba, o sea, él no estaba preocupado buscando pareja. La segunda cosa es, lo que Adán sí estaba preocupado era en cumplir la tarea que Dios le había encomendado, ¿no? Punto 1, no estaba buscando pareja. Punto 2, estaba concentrado sirviendo al Señor. Y punto 3, Dios se la dio cuando vio su necesidad. Entonces la pareja llegó cuando Dios vio su necesidad y decidió proveerle de una pareja idónea, alguien que le sume, no le quite, alguien que le apoye, alguien que lo motive, no alguien que sea una carga, ¿no? Entonces, todo esto
esto que acabo de mencionarles, nos hace recordar a Isaac. Porque para que esto que acabamos de mencionar funcione, es decir, dedicado a servir al Señor, no preocupado en estar buscando pareja, y que Dios me va a proveer la pareja en el momento que Dios crea conveniente, para que esto funcione, yo necesito descansar en los planes y en la voluntad de Dios, no como Sara, que se aceleró y produjo un acto de fornicación de Abraham y un hijo como Ismael, que ha traído complicaciones. Entonces, necesito descansar en los planes y la voluntad de Dios, no como Sara, y necesito confiar en que Dios es un Dios de los imposibles, y no como Abraham, que se rió pensando que Dios no podía hacerlo porque Sara era vieja y era menopáusica. Entonces, para que podamos entender lo que ocurrió con Adán en el huerto y confiar en Dios de esa manera, necesito descansar en los planes y la voluntad de Dios y confiar en un Dios de los imposibles. ¿Ok? Si no es así, me voy a acelerar, me voy a preocupar, me voy a angustiar. ¿Ok? Otro tema que hay que tocar cuando se habla de parejas es el yugo desigual. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Jackie, por favor, léelo. 2 Corintios 6, 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque compañerismo tiene la justicia con la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo, no, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese Así que, pasaje, amados, ahí nomás. no, sí. Ese pasaje es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque a veces la desesperación por no quedarse solo hace que las personas acepten el yugo desigual. Y tarde o temprano enfrentarán problemas que en algunos casos se superan con la misericordia de Dios. Y en otros no se superan nunca. En otros, el yugo desigual te va a acompañar toda la vida. Y el pasaje es muy duro y es muy fuerte, y yo quería leerlo porque la Biblia nos insta a predicar la palabra completa y no dejar nada de lado. Dice, quiero que recuerden frases como esta. Cuando Jesús estaba hablando con los fariseos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, y hacíamos la voluntad del
el diablo. Eso era antes de conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo se produce una nueva naturaleza. Hay una regeneración natural del alma. Por eso Jesucristo habla de nacer de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, viene vida a un alma muerta. Por eso la Biblia dice que estando muertos, más Cristo nos dio vida, por gracia somos salvos. Hay una diferencia brutal en la Biblia entre el incrédulo y el creyente. Cristo fue muy radical, muy fuerte al hablar sobre esto. Entonces, la palabra que acabamos de leer te dice, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos. Y hace las preguntas siguientes. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo puede tener la injusticia con la justicia? ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia puede haber entre Cristo y Belial, que es una expresión griega del demonio? ¿Qué parte puede tener el creyente con el incrédulo? ¿Ah? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, hay personas que son buenas, digamos, ¿no? No son malas, no son violentos, no son agresivos, pero no son creyentes. Su corazón, por naturaleza, tiende al mal, al pecado, porque según la Biblia, está muerto en sus delitos y pecados, hace la voluntad del diablo y es hijo de ira, hijo de desobediencia, porque las cosas de su padre quieren hacer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre queréis hacer. O sea, una persona que es incrédula puede ser buena persona, pero dentro lleva una naturaleza que tiende al pecado en forma natural, porque aún es esclavo del pecado. Ahora, ¿qué pasa? Muchas personas se enamoran de un incrédulo. Se enamoran porque les gustó el carácter, es buena gente, simpático, pepón, lo que fuese. Tienen miedo a la soledad. Y cuando se enamoran, tuercen entonces la situación para poder acomodarse, para poder entablar una relación de yugo desigual. Entonces se enamoran, y yo les digo eso porque yo lo veo muchas veces, ¿no? Personas que llegan a la iglesia que se casaron con un incrédulo porque pensaban que el incrédulo se iba a convertir. En algunos casos funcionó. En algunos casos funcionó, y todo por la misericordia de Dios, exclusivamente la misericordia de Dios. Pero en otros casos no funciona. Y entonces, cuando recién se casan, el marido, simpaticón, buena gente, acompaña a la esposa a la iglesia inicialmente, ¿no? Sí, vamos, vamos. Pero tú te das cuenta que su naturaleza no es la naturaleza de Dios. No tiene ganas de estudiar la palabra, no tiene ganas de orar,
no tiene ganas de buscar al Señor. Entonces, en la medida que el matrimonio va pasando en los años, comienza a haber más conflictos. ¿Por qué? Porque el creyente puede ser que crezca más en el Señor y se dé cuenta que a su costado tiene a una persona que no le interesa ir a la iglesia, que prefiere irse a la playa, que no le interesa estudiar la palabra, que prefiere ver la televisión, que no le interesa tener un tiempo de devocional, de oración diaria, no, porque él prefiere, pues, no sé, irse con los amigos, en fin. Por eso les menciono esto, porque hay muchas personas dentro de la iglesia que cometen este error, ¿no? Y otra cosa, cuando tú conociste al Señor, de repente tú te casaste antes. Te casaste antes y tu esposo no es creyente. Y la Biblia es clara en ese sentido y dice que si el esposo no creyente consiente en vivir con el creyente, entonces no hay por qué abandonarlo, ni dejarlo, ni nada. Hay que continuar con la relación, ¿no? Pero cuando tu hijo tenga 15 o 16 años y tenga un problema, tú como creyente le vas a dar una alternativa bíblica. Le vas a decir a tu hijo, ora. Le vas a decir a tu hijo, vamos a leer qué dice la palabra, vamos a dejar que el Señor nos guíe. Pero si tu pareja no es creyente, las soluciones que va a brindar no son soluciones bíblicas, son soluciones humanas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos casos en la iglesia, ¿no? De una persona que se casó con un incrédulo, ateo, pero buena gente. Entonces, en un principio, él dijo, no, tranquila, no, yo no hago nada. Tú sigue con tu religión, con tu fe, tranquila, nomás no pasa nada. Entonces, esta persona se casó con él. Cuando los adolescentes, sus hijos adolescentes crecieron, ella quiso llevarlos a la iglesia para que escucharan la palabra de Dios. Y como todos los adolescentes, no quisieron. Ay, mamá, no quiero. Entonces ella trató de convencerlos. Y entonces el marido entró y dijo, deja de molestar a mis hijos. Si los sigues molestando, entonces yo los voy a adiestrar en el ateísmo. Entonces ella se vio confrontada con esto y no pudo llevar a sus hijos a la iglesia. Sus hijos se han criado lejos de los caminos del Señor. Entonces, este pasaje que acabamos de leer es súper fuerte, pero se los dejo para que si en algún momento tienen que compartirlo con alguien, lo compartan. Recuerden, ¿qué compañerismo puede tener la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Qué parte puede haber entre el creyente y el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y el versículo 17 es más fuerte. Dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Para algunas de ustedes que están solas por lo que sea, por divorcio, o por viudez, o por lo que fuese, yo sé que la soledad es complicada, no es fácil. Vivir la soledad no es fácil, yo lo entiendo, pero no caigan en el error de engañarse y pensar que pueden, que por salir de la soledad acepten un yugo desigual.
si van a tener una relación, tiene que ser con un hombre o una mujer, sea el caso, que les añada, que les sume, que les motive y no que les reste, no que les quite. Busquen una persona que se levante a orar, que ore por ustedes, que los domingos se levante temprano a preparar el desayuno y decir, nos vamos a la iglesia, y que ustedes se sientan motivadas, guiadas en los caminos del Señor, y no una persona que les diga, no, hoy día mejor descansamos, nos vamos a la piscina. Entonces, el yugo desigual. Pensando en esto, en el yugo desigual, Abraham entiende que su hijo Isaac está en tiempo de casarse, ¿no? Porque Dios le ha prometido que de su descendencia hará una nación grande. Y le ha dicho claramente que va a ser de Isaac. No solamente de Ismael también, pero de Isaac. Va a tener una nación grande. Y por eso Isaac tiene que casarse. Entonces Abraham está preocupado por buscarle a su hijo, ¿qué cosa? Una ayuda idónea, ¿no? Alguien que complemente a su hijo y que vaya de acuerdo a su familia. Así que nos vamos a Génesis 24 para leer la historia de Abraham y su siervo Eliezer. Génesis 24, versículos 1 al 9. Ya puedo leer por si acá, A ver, lee del 1 al 4. Lee del 1 al 4. del 1 al 4. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Noten ustedes que Abraham está buscando una esposa que encaje con él, ¿no? Una idónea, que lo complemente. Dice, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, que era donde ellos vivían, Canaán. Y estamos viendo aquí la tradición oriental de los matrimonios concertados por los padres. Esta es una tradición antigua. Entonces, aquí los padres concertaban el matrimonio, ¿verdad? Aún en algunos países todavía esto funciona. Países orientales, asiáticos, por ejemplo, como la India, o Pakistán, o Turquía, o Siria, todavía se siguen usando. En muchos países de África, también como Somalia, Etiopía, se siguen usando los matrimonios concertados. La libertad y el valor que Jesús trajo a la mujer ha hecho que en todas las culturas occidentales con raíces cristianas esta práctica haya desaparecido, ¿no? Es decir, Jesús le dio a la mujer mucho más valor del que él tenía. Y por eso en todos los países occidentales la práctica del matrimonio concertado prácticamente ha desaparecido. La cosa se ha ido empeorando. Hasta hace unos años ya no había matrimonio concertado, pero cuando te ponías de novia, el novio tenía que ir a pedir la mano a los padres. Es decir, no era concertado, pero los novios iban a pedir la mano a los padres. Hoy en día ya no, ya. Hoy en día ya
los novios se ponen de acuerdo en casarse con la voluntad o sin la voluntad de los padres. Los padres ahora somos un cero a la izquierda, no servimos para nada, estamos de adorno nada más. Entonces, en cierta manera, esta decisión de Abraham es sabia, porque lo que está buscando Abraham es una mujer que tenga la misma cultura, el mismo idioma, la misma esencia, las mismas raíces, ¿no? Y esto nos da la idea del yugo desigual. Esto nos da la idea de que Abraham no quería un yugo desigual de su hijo casado con una mujer que tuviera otros dioses, ¿no? Las complicaciones, nosotros los que vivimos acá en el extranjero, en Europa, nos damos cuenta que los matrimonios interculturales sufren más conflictos que los matrimonios que tienen las mismas culturas, ¿no? Los matrimonios interculturales, no, tienes que vencer el idioma, tienes que vencer muchas veces costumbres, culturas, etc. Muy bien. Continuamos con el versículo 5 hasta el versículo 8. Chiqui, por favor, léelo. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mí, hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Muy bien. Abraham tiene la visión clara. Abraham dice, Eliezer, que es el siervo, Eliezer, le dice, tú te vas a la tierra de mi parentela, buscas una mujer ahí, ¿no? Entre mis parientes vas a buscar. Lo interesante es que Abraham aprendió la lección. Dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, ese Jehová irá delante de ti, su ángel irá delante de ti, te guiará, ¿no? La mano de Dios te va a guiar. Es Jehová el que me trajo a Canaán, el que ahora te va a guiar a ti. Y luego le dice, pero prométeme que si la mujer que encuentres no quiere venir, tú no te llevas a mi hijo. O sea, tú no te llevas a mi hijo porque mi hijo tiene que quedarse acá porque esta tierra va a ser de nosotros y acá tiene que ser la descendencia, ¿no? Entonces, Eliezer se va, versículo 9, Eliezer se va, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, del Señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Quién es Nacor? Nacor es el abuelo de Abraham y el hermano de Abraham. El bisabuelo de Abraham se llamaba Nacor. Y el hermano de Abraham también se llamaba Nacor. Entonces, por eso la ciudad recibe el nombre de ellos, la ciudad de Nacor, ¿no? En otras palabras, Eliezer está buscando entre la misma familia de Abraham. El versículo 11. Versículo 11.
¿Quién lee? Mario, léete el versículo 11. Sí. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora del atardecer, de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Este pasaje es muy importante, porque se dice la hora en que salen las doncellas por agua. Recuerden que en esa época no había agua y desagüe. No existía el agua y el desagüe. Y entonces las doncellas salían a esa hora que había bajado el sol. El calor era menor. Durante el día las temperaturas podían ser altas. El atardecer era un momento fresco para realizar esta tarea. Era una rutina diaria. El agua recogida para cocinar, para beber, para las necesidades del hogar. Pero además era un encuentro social, porque a esa hora salían todas. Todas ellas tenían tareas que cumplir. Y entonces, a la hora de ir a sacar agua del pozo, era el momento en que se encontraban las amigas para chismear, para verse. Los jóvenes estaban alrededor como moscas buscando a las doncellas. O sea, alrededor del pozo era el lugar donde se frecuentaban las doncellas, las muchachas casamenteras, los jóvenes se encontraban y tenían su tiempo de amistad, de encuentro, ¿no? Antiguamente en el Perú se usaba mucho, especialmente en la provincia, que la gente trabajaba duro toda la semana. El domingo la gente iba a la iglesia y de ahí se iban a pasear a la plaza del pueblo, ¿no? Se iban a pasear y caminaban alrededor de la plaza del pueblo, que era una forma de presentar a las hijas a los demás, ¿verdad? Esto era una costumbre, inclusive, recuerdo hay un vals que habla, ¿no? Cada domingo a las 12 después de la misa, ¿no? Entonces, esto era similar. El momento en que las doncellas salían a recoger el agua del pozo, y es interesante porque Eliezer elige esa hora y ese lugar. Eliezer elige esa hora y ese lugar. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Eliezer va a orar pidiendo la dirección de Dios. Mario, lee los versículos 12 al 14. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tu camello, que sea esta la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Esto es importante porque acá hay tres cosas que tenemos que entender. La primera es que Eliezer busca la dirección de Dios. ¿Ah? Eliezer busca la dirección de Dios cuando ora, ¿no? Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham, ¿no? La primera cosa es que Eliezer busca dirección de Dios. La segunda cosa que ha hecho Eliezer es ir al lugar correcto. No solamente se deja dirigir por Dios, sino que busca el lugar donde se encuentran las doncellas, ¿no?
Porque a veces decimos, Señor, voy a orar porque quiero una pareja cristiana. ¿Ya? Y ¿a dónde me voy a ir a buscar? Me voy a ir a buscar a un antro, ahí, me voy a ir a un bar, ¿no? O sea, una discoteca, ¿no? Y no, pues, como dicen en Lima, como dicen en el Perú, el que pesca en cocha, pesca piraña. O sea, cocha es el nombre que en el Perú le dicen al lago, ¿no? Es el que se pone a pescar en el lago, en la selva, lo que sacas es piraña. Si tú vas a esos lugares, lo que pescas son pirañas, pues, ¿no? Si tú quieres realmente pescar a alguien que te motive en la fe, tienes que buscar un lugar donde están la gente que se motiva, o sea, los que motivan en la fe, ¿no? No te vas a ir a buscar a un hijo de Dios en medio de los hijos del mundo, ¿no? Entonces Eliezer va al lugar donde estaban las doncellas y en tercer lugar le pide a Dios dirección clara. O sea, primero ora a Dios buscando la dirección. La segunda, va al lugar donde se encuentran. Y en tercer lugar, le pide a Dios una prueba para que Dios le muestre con claridad quién es. Y le dice, la doncella que salga, le voy a pedir agua y que me dé de beber y luego me ofrezca ella por sí misma darle de beber a mis camellos. Esa es la doncella. Versículos 15 al 16. Gira. ¿Por qué pone gira? ¿Qué significa gira? Gloria. Gloria Inés Rivera Arias. Ok, Gloria, lee tú. Versículos 15 al 16. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Muy bien. Acá nos dice que Rebeca había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, les he preparado un cuadro. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Taré es el papá. Abraham y Nacor son hermanos. Betuel es hijo de Nacor y Rebeca es hija de Betuel. Isaac es hijo de Abraham. En otras palabras, la relación entre Isaac y Rebeca eran de tío, era su tío. ¿No son primos? No, su tío. Tío y sobrina. Tío y sobrino. Abraham, Nacor, Betuel, Rebeca. Tío. Entonces, Isaac, tío de Rebeca, en Génesis 25, versículo 20, nos dice que cuando Isaac se casa con Rebeca, tiene 40 años. Y se considera que la edad de Rebeca no es mencionada en la Biblia, pero por el hecho de ser doncella que salía a recoger el cántaro, los cántaros de agua, que tuvo fuerza para dar de comer a los 10 camellos de Eliezer, entonces no estábamos hablando de una chiquita adolescente, estábamos hablando de una mujer en edad de casarse, probablemente entre 18 y 25 años. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en su afán pedófilo, los musulmanes afirman que Rebeca tenía 3 años cuando se casó con Isaac. Entonces dicen que Rebeca tenía 3 años y como tenía 3 años, entonces Isaac se casó con ella y esto no coincide, pues, porque cuando Rebeca se encuentra con Isaac, entran directamente a la carpa de su madre
y tienen relaciones íntimas. Entonces, un hombre de 40 con una niña de 3 años habría sido un delito, pues, ¿no? Obviamente. Pero los musulmanes afirman que Rebeca tenía 3 años y de esa manera disculpan al pedófilo de Mahoma que se casó con una niña de 8. ¿Ya? En este caso, Isaac es tío de Rebeca bueno, ahí estamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo la describen? Dice, venía cargando su cántaro sobre su hombro. No puede ser una niña de 3 años, pues. Viene cargando un cántaro sobre su hombro, no puede tener 3 años. La doncella era de aspecto muy hermoso. Era virgen a la que varón no había conocido. Recuerden que hemos estudiado esa expresión, varón que no había conocido, significa que no había tenido relaciones con nadie, porque en varias partes vamos a utilizar ese texto, no la conoció, no tuvo relaciones con ella, y cuando cuando María sale embarazada de Jesús, el texto bíblico dice, y José no conoció a María hasta que. Eso significa que no tuvo relaciones con María hasta que nació Jesús, pero después sí. La Iglesia Católica enseña que María fue virgen siempre, antes, durante y después del parto, y que murió virgen, que nunca tuvo relaciones con José. Pero eso no es verdad. Entonces, en este caso, dice pues que es la doncella de aspecto muy hermoso, era virgen, ¿no? Y obviamente no era una niña porque tenía fuerza para ir cargando un cántaro sobre sus hombros. Versículo 17. En adelante, vamos a pedirle a Carlos Guerrero que lea del 17 al 21. Dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Versículo 22. 22 también, ok. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Muy bien, Eliezer le pidió a Dios una prueba, pero es una prueba con truco, ¿eh? Porque no solamente le pide una prueba, le dice que me dé de beber, pero que también esté dispuesta a dar de beber a mis camellos, pero es una prueba con truco, ¿por qué? Porque está probando el carácter de Rebeca. Está buscando que Rebeca, o que la doncella que va a ser elegida por Dios, tenga un carácter servicial, tenga un carácter de entrega, ¿no? Entonces la prueba de Eliezer no solamente prueba que Dios estaba guiando, pero está probando también el corazón de Rebeca. Acá hay para dar un estudio completo sobre la vida de Rebeca. A ustedes las mujeres que algún día quieren desarrollar un tema, Rebeca es un personaje para aprender, ¿eh? Entonces, Rebeca cumple el requisito y no solamente tiene la disposición. Ahora, los camellos. Ustedes saben que los camellos tienen jorobas y pueden caminar larguísimos trechos sin beber nada porque guardan toda el agua en sus jorobas. Entonces, calculen ustedes el trabajo que se dio Rebeca para que 10 camellos
satisfagan su sed y llenen sus jorobas de agua. O sea, no es que fue y regresó con un vasito de agua, ¿no? O sea, realmente Rebeca tenía un corazón grande, servicial, trabajadora, ¿no? Una gran disposición para servir. Esto es importante para aprender. La disposición para servir. Y yo siempre lo he dicho, que cuando hay gente en la iglesia que tiene un gran corazón para servir, que Dios siempre premia, que Dios siempre bendice, pero siempre te vas a encontrar con gente en la iglesia que no tiene ese corazón. Hay gente en la iglesia que no tiene el corazón para servir. Para ellos servir es una carga, tienes que obligarlos, tienes que pedirles, tienes que llamarlos. No tienen esa disposición para servir. No debe preocuparte, ¿no? No debemos preocuparnos, porque con los que tienen corazón para servir es suficiente. Dios se siente satisfecho. El verdadero siervo de Dios siempre tiene disposición para servir. No importa lo que los demás hagan, no importa. Si los otros no quieren servir, no me importa, no me interesa, porque yo quiero servir a mi Dios, porque Dios ha dicho claramente que toda mi obra en el Señor nunca es en vano. Tomen ejemplo de esto, porque a veces hay personas que se quejan tanto, ¿no? Quiero servir, sí, pero ¿y los demás? ¿Y por qué el otro no hace? ¿Y por qué el otro no vino? ¿Y por qué el otro no dijo? ¿Y por qué el otro no lava? ¿Y por qué el otro no barre? Cuando hay una persona así, hay que sacarla del servicio, porque esa gente no sirve para servir a Dios. La gente que se queja demasiado es gente que no sirve. Hay que quedarse con los que sirven al Señor con todo el corazón. Es importante. Y bueno, los regalos de Eliezer. ¿Qué tal? Buenísimo. Cuando ya Eliezer define que es ella, le da, dice, un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Les he preparado el cálculo para que vean lo que le dio. ¿Lo ven? Un pendiente de medio ciclo, 5.7 gramos, y 2 brazaletes de 10 ciclos, 114 gramos. En total le dio 10,5 ciclos que equivalen a 119.7 gramos de oro. Al precio de hoy, acá en Suiza, el pendiente habría costado entre 540 y 570 francos, y los brazaletes 10.800 a 11.400 francos. En total le regaló 11.300 a 12.000 francos, que equivale a unos 12.000 a 13.000 euros, que eso a su vez equivale a unos 14.000 a 15.000 dólares. ¿Qué tal? Buen regalo, ¿no? Buen novio. Buen novio. Muy bien. Ok. Ahora entonces, ¿qué pasó con la historia? Ya estamos llegando a las 9. Eliezer le pregunta y le dice, ¿de quién eres hija? Y entonces ella le contesta que es hija de Betuel, nieta de Nacor, y le dijo, mire lo servicial que es ella, hospedadora. Añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. O sea, puedes traer a tus camellos para que coman y puedes quedarte en casa. Trabajadora, servicial, lindo corazón y hospedadora. Esa era Rebeca. Entonces Eliezer, versículo 26, dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová.
y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Rebeca sale corriendo para su casa, llega, le cuenta a su papá, a su hermano sale corriendo. ¿Quién es el hermano de Rebeca? Labán. Labán, que luego va a ser el suegro de Jacob. El hermano de Rebeca se va a convertir en el suegro de Jacob. Cuando llega, lo hospedan, alimentan a los camellos, alimentan a Eliezer. Eliezer les cuenta toda la historia completita, tal y como la hemos visto hasta el momento de hoy. Y luego, Eliezer pide irse ya lo antes posible con Rebeca. Cuando él plantea esto, Eliezer le plantea, y léanse toda la historia, es todo el capítulo 24, cuando Eliezer le plantea al papá y al hermano, a Betuel y a Labán, le plantea llevarse a Rebeca, ellos dicen, no, todavía, déjala 10 días. Pero él dice, no, tengo que partir ahora, ¿no? Y entonces ellos agarran y le dicen, bueno, nosotros no podemos decir nada, vamos a preguntarle a Rebeca. Y esa es otra característica de Rebeca. Le preguntan a Rebeca y Rebeca inmediatamente dice, sí. La disposición de ella, conociendo la voluntad de Dios, fue inmediata. Y se van, ¿no? Para terminar la historia, ya son las 9:02, Génesis capítulo 24, versículos 62 al 67. Hugo, por favor, léelo. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Nebehuey. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Claro. En ese tiempo no existían las bodas de $20,000 que se hacen hoy en día. En ese tiempo las bodas eran mucho más naturales, ¿no? Es decir, se juntaban, se unían, y en el momento en que se unían corporalmente, se definía que el matrimonio había sido consumado y por tanto eran marido y mujer hasta la muerte. Lo interesante de esto, primera cosa es que Isaac había salido a meditar al campo. La Biblia dice que debemos meditar en las cosas de Dios todo el tiempo, ¿no? Porque entonces harás prosperar tu camino. Pero luego, meditando en el campo, la vio a lo lejos, fue a buscarla, se acerca, ella lo vio, se cubre con el velo, ¿no? Y no fue inmediato, no es que llegó y agarró y la metió a la carpa, ¿no? Porque todavía dice que el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. O sea, se han sentado y Eliezer le ha contado a Isaac todo lo que ha ocurrido. Han tomado un tiempo, han estado juntos conversando antes de, y por último, entonces dice que la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Lo lindo de todo esto
No dice y la conoció. No dice eso. Conocer, ya saben, conocer significa tener relaciones íntimas. El texto no dice y la conoció. Lo que dice el texto es y la amó. Y la amó. Y ella, Rebeca, va a consolar el corazón de Isaac después de la muerte de Sara. Ha muerto Sara, la madre de Isaac. Él tiene un dolor grande en su corazón. Su padre ya está viejo. Recuerden que Abraham se va a casar con otra mujer, ¿no? Y él se encuentra solo y cuando llega la Rebeca se convierte en su esposa y dice, su esposa significó el consuelo que él necesitaba para vivir. Entonces la trajo a la tienda de su madre y la amó. Qué bonito, ¿no? Para terminar una historia. En nuestras vidas debemos estar pendientes de que Dios guíe nuestro camino. El ejemplo del matrimonio de Isaac es cuando te dejas guiar por Dios, cuando no tomas decisiones a la alocada, cuando no tomas decisiones desesperadas, no cuando dejas que Dios guíe tus pasos. Termino el estudio de hoy leyendo un versículo bíblico que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. La próxima semana empezamos con Jacob y Esaú, los dos hijos de Rebeca y de Isaac. Y lo lindo de esta historia que vamos a estudiar es que aunque Isaac era hijo de la promesa, Rebeca era una mujer buena, servicial, trabajadora, hospedadora, formaron un matrimonio y sin embargo cometieron un error con sus hijos. El padre se pegó a Esaú y la madre se pegó a Jacob. Y esa separación entre los hermanos al final va a traer un conflicto que ya todos conocemos. La próxima semana vamos a hablar de esto, de Jacob y Esaú, y luego empezaremos a estudiar la vida de Jacob. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pastor, yo tengo una pregunta. A ver. La palabra de Dios dice ahí que no debe de juntarse en yugo desigual. Sí. Pero cuando, claro, esa referencia que el Señor hace también de ahora no me acuerdo el nombre, del que sí se tuvo que unir a una prostituta que era representando, creo que Israel, ¿no? Lo que Dios también la perdonaba siempre. Sí. Oseas. Pero también se podría, o sea, podría pasar de que siendo cristiano una persona pueda estar con otra persona y diga, será porque Dios quiere que esa persona a través de la otra la pueda llevar al conocimiento de Dios. El caso de Oseas es un caso especial porque Oseas era un profeta y el matrimonio de Oseas es guiado por Dios para darle testimonio a la nación hebrea sobre su comportamiento. Lo que le está diciendo a la nación hebrea es que siendo ellos pueblo de Dios, se habían unido a ídolos
habían fornicado en pos de ídolos paganos. Y por eso le dice a Oseas que se case con la prostituta para testimonio a la nación de que el pueblo se estaba convirtiendo en un prostituto. Es decir, el pueblo se estaba comportando no como como pueblo de Dios, sino como una ramera, ¿no? La vida de Oseas es muy fuerte porque ella lo va a abandonar y Dios le va a pedir a Oseas que vaya a buscarla de todas maneras, ¿no? Para mostrarle al pueblo que Dios ama al pueblo a pesar de que su pueblo a veces hace las cosas mal, Dios sigue amando, ¿no? Pero para Oseas, yo me imagino que para Oseas debe haber sido realmente muy, pero muy duro obedecer a Dios. Pero eso no es la norma. La norma correcta es unirnos en yugo igual. Ok, ¿Ya? gracias. Pastor, ¿Sí? hay algo en el capítulo 24 del versículo 27, me llama mucho la atención cuando está orando, el que dice, y Dios bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de de los hermanos de mi amo. El siervo es tan fiel que está agradeciendo al Señor esa bendición que le está dando a su amo. Sí. O sea, y en todo el pasaje, él se refiere siempre a a esa fidelidad que tiene ese siervo a ese amo. Sí. También miramos, lo miramos desde desde este punto de vista. Sí. Lo que ocurre es que debemos recordar la época. En aquella época, cuando habían los siervos, en realidad los siervos no tenían muchos derechos sobre sí mismos, ¿no? Y ellos consideraban que las bendiciones de Dios venían sobre los amos, no sobre ellos. Entonces, cuando él habla, menciona al Dios de su amo, al Dios de Abraham, ¿no? Porque para ellos los siervos no tenían ese derecho, no tenían derecho de tener su propio Dios. Entonces, Eliezer menciona, dice, que Dios ha sido bueno con su amo, Abraham, y ha guiado la decisión de su amo, porque él está haciendo referencia a que los dioses o el dios principal siempre apuntaba al amo y nunca al siervo. Eso ha sido hasta hace poco, ¿no? Hasta hace unos años atrás, inclusive cuando en la esclavitud que en Estados Unidos era lo mismo, ¿no? El dios de los amos era el dios de los esclavos. Gracias. Ellos, cuando los esclavos hablaban, no hablaban de sus dioses, sino el dios del amo, ¿no? ¿Bien? ¿Otra pregunta? Una pregunta. En este caso sí se podían casar tíos, bueno, con su sobrina. Ahora, ¿por qué ya no? Porque la sangre se ha corrompido. Si tú te haces ahorita un análisis de ADN, vas a encontrar que dentro de tu sangre tienes un montón de razas. Yo me hice un análisis de ADN y tengo 25% indiano, indoamericano. Tengo 25% indoamericano. Tengo 25% español por mi mamá, mi esposa. Tengo como 45% de Norte Europa, Suiza, España, Finlandia. Tengo 5% filipino. 5% filipino. Entonces, en un principio, cuando la gente recién estaba
el mundo se estaba poblando, las razas eran más puras y la mezcla entre los parientes no tenían los efectos negativos que tienen hoy en día. Hoy en día, la mezcla, y eso es científicamente comprobado, hoy en día las mezclas entre los parientes causan tal deterioro genético que muy probablemente salen niños con defectos, mongolitos, con ciertas deficiencias. Yo tengo una amiga que sus padres son primos hermanos. Él fue ministro en Perú hace años y ella no puede llorar, no tiene lágrimas. Claro. Tiene ese defecto. Tiene que estar echándose gotas. Cuando llora, se le ponen los ojos rojos, pero no puede llorar. Hay que pegarle duro para que llore. No le salen lágrimas. Tiene ese defecto. Entonces, como digo, en un principio, médicamente hablando, se sabe que cuando recién se estaba poblando la tierra, la raza, la sangre era tan pura, que se permitía el casarse entre medios hermanos, inclusive entre familiares. En la medida que la población ha crecido y la mezcla genética nos ha deteriorado, porque cuando alguien te dice que es de raza pura, es un mentiroso. No existe la raza pura. Hoy en día no existe la raza pura. Ninguna persona en el mundo que te diga que es de raza pura te está diciendo la verdad, porque no existe. Y la respuesta es bien simple. ¿Cuántos abuelos tienes, Jackie? Ahorita ya no tengo. Pero, ¿de dónde vienes? ¿Cuántos abuelos tuviste? 4. ¿Cuántos bisabuelos? Bisabuelos, no. ¿No tuviste bisabuelos? Ah, sí, pues claro. Tuviste 8. Ah, sí. 8, 16, 32, 64. Tatarabuelos 64. Y así va sumando. Y al final Jackie es la mezcla de miles de personas que mezclaron su genética. Entonces, hoy en día, por esa razón, la mezcla entre parientes trae consecuencias de deterioro genético. ¿Ok? Yo me hice un análisis hoy, 70% de asado, 30 de vaca y 30 de cerdo. No puedo, me tengo dejar. Dijo el doctor, tenés que ir a una operación. ¿Qué operación? Tenés que cortarte el estómago, como dijo. Sí. Esta mañana. ¿Qué estómago tenía? Así que no me puedo casar con ni un pariente yo. Bueno, listo, entonces vamos a orar y vamos a terminar el estudio de hoy. Gracias, Señor, por el estudio de hoy. Gracias por la bendición de tu palabra escrita que nos alimenta, que nos edifica. Permite que el estudio de hoy, Señor, nos haya enseñado algo para poderlo compartir con otros y cuidar nuestras vidas. Cuidar nuestras vidas en cuanto a nuestras relaciones con personas con las cuales formar una pareja. Bendícenos, oh Dios, con esa sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para todos, ya saben que este domingo van a cortar la luz en el edificio donde está nuestra iglesia y por eso hemos pasado el servicio al sábado a las 6 de la tarde. Pero se va a retransmitir el domingo a las 11. Lo vamos a grabar. Para los que ven. Vamos a retransmitir el domingo a las 11. Bueno, para los que están en el Perú, en el extranjero, lo pueden ver en diferido, ¿no? A la hora en que ustedes se levanten. Lo vamos a dejar grabado ahí en el Facebook. Y para la gente de acá, de la iglesia de acá, nos vemos el sábado a las 6 de la tarde. Recuerden que es cumpleaños de Evelyn. Gerhard. ¿De Gerhard o de Evelyn? De Gerhard. Ah, de Gerhard.
Muy bien, entonces Gerardo. es el cumpleaños de Gerhard. Sí. ¿No es mejor que le digamos Gerardo? O Gerardo. Que digamos Gerardo. 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 Para los latinos. Claro. Bueno, listo. Cuídense. Chao. Que Dios les bendiga. Chao. Hasta el sábado. Chao, chao. Gracias. Sí, a la